sé que sabes que hay tormentas que pueden durar varios días. También hay terremotos que pueden derrumbar ciudades enteras. Pero para quienes no lo saben, hay un desastre que puede causar daños graves en solo unos minutos. Este es el tornado. A simple vista solo parece una columna de aire girando, pero cuando se vuelve más fuerte, puede arrancar árboles grandes, levantar autos y destruir casas. La mayoría de los tornados no son tan grandes. Muchos son rápidos, desaparecen pronto y solo recorren un camino estrecho. Pero el 31 de mayo de 2013 se formó un tornado inusual cerca del pueblo de El Reno, en Oklahoma, Estados Unidos. ¡Wow! El tornado acaba de golpear el auto. Dios mío, esto es un monstruo. El monstruo es el tornado de El Reno. Tornado. Es enorme, rápido e impredecible. Hasta ahora, sigue siendo el tornado más ancho registrado en la historia moderna. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, alcanzó más de 4 kilómetros de ancho y en solo un minuto pasó de ser un tornado delgado a uno enorme. Rápidamente se expandió hasta convertirse en una enorme pared giratoria de viento y lluvia. Por esto, muchos cazadores de tormentas tuvieron dificultades para identificar dónde estaba el verdadero centro del tornado. Algunos pensaron que todavía estaban en un lugar seguro, pero la verdad es que ya estaban dentro de su enorme circulación. Otra razón por la que el tornado de El Reno fue tan inusual fue la fuerza de sus vientos. Usando el radar Doppler móvil, los meteorólogos registraron vientos que alcanzaron casi 500 kilómetros por hora en algunas partes del tornado. Esta es una de las velocidades de viento más altas registradas en un tornado. Pero junto con la valiosa información que los científicos obtuvieron aquí, sigue siendo una gran tragedia. 3 famosos cazadores de tormentas murieron mientras intentaban estudiar el inusual tornado. Su objetivo era entender cómo se forman tornados tan poderosos como este para mejorar los sistemas de alerta y salvar más vidas en el futuro. Pero ¿por qué sucedió todo esto en Oklahoma? Es porque el estado de Oklahoma forma parte de una zona llamada Tornado Alley. Esta es la región en el centro de Estados Unidos donde diferentes masas de aire suelen encontrarse. Desde el sur, sube aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Desde el norte desciende aire frío y seco proveniente de Canadá. Mientras tanto, desde el oeste entra aire seco proveniente de los desiertos y las montañas. Cuando estos vientos se combinan, la atmósfera se vuelve muy inestable, como una gran máquina que poco a poco va acumulando energía. Y ahora que ya sabes eso, solo quiero agregar que por eso la situación se volvió aún más peligrosa. Porque menos de 2 semanas antes del tornado de El Reno, un tornado EF5 muy fuerte también golpeó la ciudad de Moore, Oklahoma. Por eso, ese día, los meteorólogos estaban aún más alertas porque sabían que era posible que se formara otra tormenta destructiva. Ahora, mientras la Tierra se calienta por el Sol, el aire sobre ella también se calienta. Cuando el aire está más caliente es más ligero, por lo que sube rápidamente hacia la atmósfera. Cuando hay mucha energía almacenada en ese aire caliente, hay una mayor posibilidad de que se formen tormentas eléctricas muy fuertes. Los meteorólogos llaman a esta energía CAPE o energía potencial disponible convectiva. En términos simples, mide qué tan fuerte es el empuje que eleva el aire caliente. El día del tornado de El Reno, el CAPE era muy alto en Oklahoma. Eso significa que había muchísima energía esperando a volverse muy poderosa. Al mismo tiempo, un frente frío bajaba desde el noroeste y una línea seca entraba desde el oeste. Cuando estos se encontraron, el aire caliente y húmedo fue empujado rápidamente hacia arriba, pero eso aún no era suficiente para formar un tornado. El ingrediente más importante es lo que se llama cizalladura del viento. Esto es el cambio en la velocidad y dirección del viento a medida que sube en la atmósfera. Cuando el fuerte aire ascendente choca con la corriente de aire giratoria a diferentes alturas, toda la tormenta eléctrica comienza a girar. Aquí es donde se forma lo que se llama una supercélula. La supercélula es el tipo más peligroso de tormenta eléctrica porque tiene una enorme parte giratoria llamada mesociclón. Esto funciona como la máquina de la tormenta. Mientras sigue girando y absorbiendo aire caliente desde abajo, se vuelve aún más fuerte. Y cuando el aire giratorio finalmente baja desde la nube hasta el suelo, es cuando se forma un tornado. Y en la tarde del 31 de mayo de 2013, todos estos elementos se juntaron en un solo lugar. Y en solo unos minutos nació uno de los tornados más grandes y peligrosos que el mundo moderno haya visto. Pero espera un momento,
Déjame interrumpir un poco. Antes de que continuemos con la discusión, me gustaría pedirte un like y que también te suscribas. Esto es de gran ayuda para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora volvamos al tema. A medida que se acercaba la noche del 31 de mayo de 2013, la situación en Oklahoma empeoraba aún más. En el radar, claramente se estaba formando una supercélula enorme, pero según los meteorólogos, no era una tormenta eléctrica común. Es lo que llaman una supercélula HP o de alta precipitación. En este tipo de tormenta, una gran cantidad de lluvia y granizo gira junto con vientos fuertes. Por eso, el mismo tornado queda cubierto por una lluvia muy densa. En otras palabras, podrías estar muy cerca del tornado sin siquiera verlo. Esta es una de las razones por las que la supercélula HP es tan peligrosa. A diferencia de un tornado común donde se puede ver claramente la nube embudo. El tornado en este tipo de tormenta casi siempre está oculto detrás de la lluvia y nubes densas. Hay otro suceso que empeoró aún más la situación. En la parte superior de la atmósfera hay una capa delgada de aire caliente llamada CAP. Imagínalo como la tapa de una olla hirviendo. Mientras la tapa está cerrada, el calor y la presión se acumulan dentro. Lo mismo pasó en Oklahoma. El aire caliente y húmedo sigue acumulándose debajo del CAP, pero no puede subir de inmediato porque el aire más caliente de arriba lo bloquea. Con el tiempo solo se acumula más energía. Alrededor de las 4:30 de la tarde, el CAP finalmente se rompió. En solo unos minutos, la formación de nubes explotó repentinamente. Según las observaciones meteorológicas, la tormenta eléctrica creció muy rápido. Sus nubes más altas alcanzaron casi 15 kilómetros de altura en muy poco tiempo. Eso significa que todas las condiciones estaban listas para formar un tornado muy fuerte. Alrededor de las 5:35 de la tarde, un tornado tocó tierra por primera vez desde la misma supercélula. Pero ese aún no era el más peligroso. Unos minutos después, alrededor de las 6 en punto, comenzó a formarse un giro de viento más grande al suroeste del Reno. Al principio no parecía nada especial. Solo era un pequeño remolino de polvo debajo de una nube oscura. Si lo miras desde lejos, pensarías que es solo un tornado normal como los que suelen verse en Tornado Alley, pero hay algo que no se ve a simple vista. Mientras el tornado aún es pequeño sobre la Tierra, algo extraño está ocurriendo en su interior. Según el estudio de la doctora Jana Hauser y el doctor Howard Bluestein, quienes usaron un radar de investigación móvil de alta velocidad ese día, sus datos mostraron algo diferente en comparación con lo que los meteorólogos han creído durante mucho tiempo. Durante muchos años, la creencia común era que la rotación del tornado comenzaba en la parte alta de la nube, antes de que poco a poco descendiera hasta el suelo. Pero en el Reno parece que sucede lo contrario. Según sus datos de radar, la rotación es más fuerte cerca del suelo, mientras que en la parte alta de la nube, la rotación aún no está tan organizada. Esto indica que la rotación más fuerte pudo haber comenzado desde abajo antes de conectarse completamente con la parte giratoria de la tormenta en la parte superior. Este hallazgo es importante. Si este proceso es cierto en algunos tornados, significa que ya puede haber vientos peligrosos girando en el suelo, aunque todavía no se vea claramente una nube embudo en el cielo. Y si solo se espera a que aparezca un gran embudo antes de dar una advertencia, podría ser demasiado tarde. Mientras los científicos siguen estudiando el extraño comportamiento de esta tormenta, el tornado sigue creciendo. En solo unos minutos ya no se parece a un tornado común y estrecho. Poco a poco se convierte en una pared giratoria de aire muy ancha. A esto se le llama tornado en cuña. El tornado en cuña es un tornado que es más ancho que la altura de su embudo visible, pero en el Reno casi ni siquiera se puede ver el embudo. Debido a lo ancho de la nube giratoria y la lluvia, parece simplemente una pared oscura que avanza lentamente. Para las personas que están en la parte este de la tormenta, esto no parece un tornado, solo parece una nube muy oscura que se acerca, y esa es la razón por la que es tan difícil de reconocer. A medida que seguía creciendo, el radar confirmó que los vientos giratorios alcanzaron aproximadamente 4.2 kilómetros de ancho. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este es el tornado más ancho registrado oficialmente en la historia moderna. Superó el récord anterior establecido por Hallam, Nebraska. Eso fue en 2004. En ese momento estaba claro que ya no era un tornado ordinario. Se convirtió en un fenómeno extraordinario que hasta ahora sigue siendo estudiado por los expertos. Para entender mejor cómo realmente se forman los tornados más poderosos del mundo. Pero ahí no terminan las características únicas del tornado de El Reno.
El enorme tamaño de este es solo una parte de la historia. Lo más aterrador es lo que sucede dentro del mismo tornado. En un tornado común, solo hay una columna principal de aire girando. Pero según las observaciones de radar del Servicio Meteorológico Nacional y de los equipos de investigación que estudiaban la tormenta, el Reno se convirtió en un tornado de vórtices múltiples. Eso significa que dentro del enorme tornado había tornados más pequeños girando alrededor del centro principal. Es como una gran rueda giratoria con ruedas más pequeñas girando dentro de ella. Y estas pequeñas suelen tener los vientos más fuertes. Es más fácil de entender si piensas en un patinador artístico. Cuando tiene los brazos extendidos no gira tan rápido, pero cuando acerca los brazos a su cuerpo, de repente gira más rápido. Casi lo mismo sucede dentro de un tornado. Mientras más se estrechan los pequeños vientos giratorios, más rápido giran. Por eso, hay partes del tornado que son más peligrosas que otras. Ese día, 2 radares Doppler móviles seguían de cerca al tornado. Estaban midiendo el tornado del Reno. Uno de ellos es el Arvin Polo TV, el otro es el Doppler sobre ruedas, conocido también como DOW. Estos radares recopilan datos más rápido que los radares meteorológicos comunes. Por eso pudieron ver con mayor claridad lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la tormenta. Según sus mediciones, hubo partes del tornado donde el viento alcanzó casi 500 kilómetros por hora. Eso significa que el Reno no solo es uno de los tornados más grandes registrados, también es uno de los que ha tenido los vientos más fuertes medidos con equipos modernos. Pero hay otra razón por la que este tornado fue tan peligroso. No solo giraban pequeños vórtices dentro del tornado principal. Mientras todo el tornado se movía hacia el este, los pequeños vórtices dentro de él también tenían su propia dirección y velocidad. Hubo ocasiones en que de repente avanzaban muy rápido fuera del tornado principal antes de volver a entrar. Por eso es casi imposible predecir exactamente cómo se moverán. Es como si hubiera muchos remolinos girando juntos dentro de un remolino más grande. Incluso los cazadores de tormentas veteranos tuvieron dificultades para calcular por dónde era seguro pasar. Puede que pienses que ya estás a salvo porque te estás moviendo junto con el tornado principal. Pero en solo unos segundos puede aparecer un vórtice más pequeño que de repente cambie de dirección y se acerque rápidamente a donde estás. Esta es una de las razones por las que el tornado del Reno se volvió tan peligroso para las personas que lo estaban siguiendo. Y eso no es todo lo extraño que sucedió. Mientras el tornado principal seguía avanzando, se formó otro tornado separado en su lado este. A esto se le llama tornado satélite. No es parte de los pequeños vórtices dentro del tornado principal. Es un tornado completamente separado que se mueve junto con el tornado más grande. Aún más extraño, este gira en la dirección opuesta. La mayoría de los tornados en el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero según los meteorólogos, este tornado satélite gira en el sentido de las manecillas del reloj. Es un fenómeno muy raro. Normalmente este tipo de tornado es débil y desaparece rápidamente. Pero en el Reno, el tornado satélite también fue fuerte y duró aproximadamente 15 minutos mientras avanzaba junto con el otro por Oklahoma. Por un lado estaba el enorme tornado principal. Por el otro lado había otro tornado satélite girando. Se movían juntos mientras la dirección y la velocidad del viento a su alrededor seguían cambiando. Para cualquiera que estuviera en su camino, era casi imposible predecir de dónde vendría el siguiente peligro, y mientras los dos tornados se hacían más fuertes, los cazadores de tormentas que llevaban horas siguiendo esta extraña tormenta también empezaron a quedar en medio de su trayectoria. Mientras la mayoría de la gente se apresuraba pues a alejarse del tornado del Reno, había un grupo que intencionalmente seguía su dirección. Pero ellos no estaban buscando una experiencia extrema, no solo querían obtener un buen video, tenían una misión más importante. El líder de este grupo es Tim Samaras, uno de los investigadores de tormentas más respetados en Estados Unidos. Tim no es solo un cazador de tormentas, es ingeniero, inventor y científico que lleva muchos años estudiando cómo se forman los tornados. Su objetivo no es perseguir tormentas, sino entenderlas para poder construir edificios más seguros y mejorar las alertas de tornados en el futuro. Durante muchos años, Tim desarrolló un equipo especial al que llamó Turtle Probe. Es un instrumento pesado y resistente que se coloca directamente en el camino del tornado. Cuando el tornado pasa por encima de este, puede medir la presión del aire, la velocidad del viento y otros datos que no pueden obtenerse con un radar meteorológico común.
Esta información es muy importante porque la mayoría de los radares observan la parte alta de la tormenta, pero la Turtle Probe mide directamente lo que está ocurriendo en el suelo, donde el tornado tiene su efecto más fuerte. Antes del Reno, Tim ya había tenido éxito varias veces usando su equipo en diferentes tornados fuertes. Por eso, se le conocía como uno de los investigadores de tormentas más cuidadosos y expertos de Estados Unidos. No era conocido por acercarse imprudentemente a las tormentas. Cada uno de sus movimientos era cuidadosamente planeado. Él revisaba el radar, la dirección del viento, el movimiento de la tormenta y varios modelos meteorológicos antes de decidir dónde posicionar a su equipo. El 31 de mayo de 2013, él lideró el grupo de investigación TWISTEX, o Tactical Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment. Con él en el vehículo estaban su hijo de 24 años, Paul Samaras, y el meteorólogo veterano Carl Young. De hecho, el Reno no era su objetivo original ese día. Su plan inicial era estudiar los tipos inusuales de relámpagos que se forman en tormentas eléctricas altas. Pero a medida que avanzaba la tarde, notaron que la supercélula cerca del Reno se estaba intensificando rápidamente. Basándose en el radar y las condiciones atmosféricas, vieron que había una gran posibilidad de que se formara un tornado muy fuerte. Por eso, decidieron cambiar su plan. Su objetivo era colocar una de sus sondas en el camino del tornado para obtener datos que nunca antes se habían registrado. Esperaban que esa información ayudara a los ingenieros a construir casas más resistentes y también ayudara a los meteorólogos a dar advertencias al público más rápidamente. Mientras se acercaban al tornado, había otro cazador de tormentas delante de ellos. Dan Robinson también conducía por la misma carretera, mientras seguía el movimiento de la tormenta. A los ojos de todos, parecía que todavía estaban a una distancia segura, pero no sabían que el tornado estaba cambiando rápidamente de forma. A medida que crecía, no solo el centro del tornado se expandía, incluso los vientos giratorios en el borde exterior también se alejaban rápidamente del centro. Se volvió aún más difícil ver el verdadero tamaño. De esto porque estaba cubierto, lo que hacía aún más difícil ver el tamaño. A los ojos de una persona, parecía que solo había lluvia alrededor. Pero según el radar, esa parte de la lluvia ya era parte del enorme viento giratorio del tornado. Eso significa que, mientras pensaban que solo estaban al lado de la tormenta, en realidad ya estaban entrando poco a poco en su parte más peligrosa. Desde hace mucho tiempo, los cazadores de tormentas han usado lo que llaman la muesca de entrada de aire como señal de una ruta segura alrededor del tornado. Esta es la parte donde el aire caliente entra a la tormenta. En la mayoría de los tornados, esto se puede ver claramente y es de gran ayuda para calcular una distancia segura. Pero en el Reno todo cambió de repente. Mientras el tornado seguía ensanchándose, la inflow notch empezó a cerrarse. Poco a poco fue cubierto por la lluvia y el viento giratorio. Por eso casi era imposible saber dónde terminaba el tornado y dónde empezaba el lugar seguro. Según los informes sobre el incidente, Tim Samaras también se dio cuenta de esto. En su comunicación por radio, dijo que no tenían lluvia en su ubicación, aunque se suponía que ya estaban en medio de una tormenta intensa. Para un investigador de tormentas veterano, esto era una señal clara de que algo inusual estaba sucediendo. No estaban en la parte segura de la tormenta, ya estaban en dirección de un tornado que se expandía rápidamente. Después de esto sucedió lo inesperado. En lugar de continuar en la dirección que la mayoría de los cazadores de tormentas esperaban, de repente el tornado cambió de movimiento. Al mismo tiempo, el viento giratorio del tornado se expandió aún más hacia el sur. Dan Robinson, que estaba al frente de TWISTEX, notó de inmediato el peligro y logró alejarse. Pero según la reconstrucción del Servicio Meteorológico Nacional y los registros de GPS de los vehículos, solo había una diferencia de aproximadamente 20 a 30 segundos entre ellos. En un viaje normal, esa diferencia casi no significa nada, pero ese día fue la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el vehículo de TWISTEX pasaba por Reuter Road cerca de Radio Road, un subvórtice extremadamente fuerte se separó repentinamente del tornado principal y pasó justo por donde ellos estaban. Según el análisis del radar después del incidente, se estima que los vientos en esa parte del tornado alcanzaron más de 320 kilómetros por hora. Esa fuerza fue suficiente para levantar su Chevrolet Cobalt y lanzarlo a cientos de metros. Cuando los equipos de rescate encontraron el vehículo, casi no se podía reconocer. Ahí terminó la misión de Tim Samaras, Paul Samaras y Carl Young, pero sus años de investigación y los datos que dejaron siguen siendo utilizados por los meteorólogos hasta hoy para entender mejor el comportamiento de los tornados más peligrosos del mundo
y ayudar a salvar más vidas en el futuro. La tragedia que ocurrió en el Reno fue una gran advertencia para toda la comunidad de cazadores de tormentas. Por primera vez en la historia, hubo investigadores de tormentas reconocidos que murieron mientras estudiaban directamente un tornado. Muchos se preguntaron cómo fue posible que Tim Samaras, conocido por ser cuidadoso y excelente planificador, tampoco lograra sobrevivir. Eso significa que realmente nadie puede subestimar este tipo de tormenta, y no solo el grupo de Twistex estuvo a punto de ser víctima. Según los informes después del incidente, otro fuerte subvórtice golpeó el vehículo del equipo de The Weather Channel liderado por Mike Betts. El viento levantó su camioneta y la arrojó a cientos de metros antes de que finalmente se detuviera en un campo. Milagrosamente todo el grupo sobrevivió, aunque sufrieron diferentes heridas. Hay otro cazador de tormentas llamado Richard Henderson. Se detuvo un momento para tomarle una foto al tornado y hasta se la envió a su amigo. Unos momentos después, el tornado lo alcanzó y tampoco sobrevivió. En total, 8 personas murieron en el tornado de El Reno. Todos ellos estaban dentro de sus vehículos cuando ocurrió la tragedia. Después del desastre, otra pregunta se convirtió en el centro de discusión entre los meteorólogos. ¿Qué tan fuerte fue realmente el tornado de El Reno? En Estados Unidos comúnmente se utiliza la escala Fujita mejorada, o más conocida como la escala EF. Para medir la fuerza de un tornado tiene 6 niveles. Comienza en F0, que causa los daños más leves, hasta F5. El nivel más alto puede causar la destrucción casi total de edificios resistentes. Pero hay algo importante que mucha gente no sabe. La escala EF no mide directamente la velocidad del viento. Su base principal es el daño que deja el tornado. Por ejemplo, si un tornado destruye casas resistentes, arranca árboles y hasta quita los cimientos de los edificios, su calificación puede ser más alta. Si solo unas pocas estructuras resultan dañadas, la calificación oficial también será más baja, sin importar cuán fuerte sea el viento. Ahí es donde el tornado de El Reno resultó inusual. Aunque los radares Doppler móviles registraron vientos de aproximadamente 476 hasta más de 500 kilómetros por hora, la mayor parte de su recorrido fue por campos y áreas abiertas. Solo unas pocas estructuras resistentes fueron impactadas directamente. Por eso, los daños observados en tierra solo correspondieron al nivel EF3. Al principio, incluso hubo discusiones sobre si debía considerarse como EF5 debido a la altísima velocidad del viento registrada por el radar. Pero al final, la calificación oficial del Servicio Meteorológico Nacional se mantuvo en EF3, porque eso es lo que establecen los estándares actuales para el uso de la escala EF. No todos estuvieron de acuerdo con esa decisión. Muchos meteorólogos e investigadores de tornados creen que hoy en día no es suficiente basarse solo en los daños. Para ellos, si existen radares modernos que pueden medir la verdadera fuerza del viento, eso también debería incluirse en la clasificación de los tornados. Este tema es importante porque los ingenieros utilizan estos datos para diseñar hospitales, escuelas, puentes y otras infraestructuras importantes. Si se calcula mal la verdadera fuerza de los tornados, es posible que la resistencia de los edificios construidos para resistir futuros desastres también sea insuficiente. Aunque la calificación oficial de El Reno no haya cambiado, hay algo que sí cambió con esto. Cambió la manera en que los expertos ven a los tornados. Después de este incidente, los cazadores de tormentas se volvieron más cuidadosos al acercarse a los tornados anchos en cuña. Antes había partes de la tormenta que se consideraban más seguras para acercarse, pero El Reno demostró que la dirección, el tamaño y el movimiento de un tornado pueden cambiar en solo unos minutos. También se volvió un tema la creciente cantidad de cazadores de tormentas en las carreteras. En cada gran tornado, cientos o a veces miles de personas siguen la tormenta para grabar videos. Cuando todos se juntan en un solo lugar, pueden bloquear las carreteras necesarias para una evacuación rápida. El día del Reno, muchos residentes también evacuaron de inmediato porque todavía tenían fresco en la memoria el destructivo tornado de Moore que ocurrió unos días antes. Hubo mucho tráfico en algunas carreteras principales. Afortunadamente, el tornado del Reno se debilitó y desapareció antes de que llegara a la parte más congestionada del tráfico. Según los expertos, si el tornado hubiera llegado allí mientras los autos estaban atascados, podría haber habido más víctimas. A pesar de toda la tragedia, el Reno también hizo una gran contribución al campo de la meteorología. Ahora está más claro, ya que los científicos entienden que hay tornados que pueden expandirse rápidamente en solo unos minutos. También entendieron mejor cuán peligrosos son los tornados de vórtices múltiples
y lo difícil que es rastrear el movimiento de los subvórtices dentro de ellos. Los datos recolectados por el radar móvil y los instrumentos que dejaron los equipos de investigación todavía se utilizan hoy en día para estudiar los tornados y mejorar la pronóstico del tiempo. Hasta ahora, el tornado del Reno sigue siendo único, no solo porque es el tornado más ancho registrado en la historia moderna, sino también porque mostró que todavía hay muchas cosas sobre la naturaleza de los tornados que el ser humano no entiende. A pesar de los radares, satélites y modelos computacionales más modernos, todavía hay ocasiones en que la naturaleza puede sorprender incluso a los mejores expertos. Y quizás esa sea la lección más importante que nos dejó el tornado del Reno. Mientras seguimos estudiando el clima y desarrollando tecnologías más avanzadas, nunca debemos perder el respeto por el poder de la naturaleza, porque en solo unos minutos puede cambiarlo todo.